Hola, muy buenas. En este video les queremos mostrar todo nuestro trayecto para poder llegar al famoso Esequibo o Guayana Esequiba, o como lo conozcan, que es este territorio que actualmente maneja Guyana, pero también reclama Venezuela como suyo. Entonces, de por medio tuvimos que hacer todo un viaje de 2-3 días, tuvimos que pasar por otro país como es Brasil, tuvimos que pasar por Guyana, por su capital, tomar botes, avión, de todo, para poder llegar aquí. Eso sí, destacar que toda la ruta se hizo de manera legal. Entonces vamos a mostrar nuestro recorrido desde Puerto Ordaz hasta Brasil, desde Brasil hasta Georgetown, y de Georgetown hasta el Esequibo en el pueblito de Charty, que es donde nos estamos quedando. Así que sin más, acompáñenos en estas aventuras y comencemos. Nuestra aventura comenzó saliendo desde Puerto Ordaz en el estado Bolívar de Venezuela. Y es que ese estado limita con Brasil al final, ahí es donde está la frontera. Eso no quiere decir que haya sido un trayecto corto, en realidad fue bastante largo el trayecto. Y es que desde Puerto Ordaz hasta nada más Santa Elena de Guairén, que es donde está la frontera con Brasil, son unas 10 horas de recorrido. Que por cierto, en los distintos pueblos por los que pasamos, vimos numerosas referencias a todo el reclamo de Venezuela por el Esequibo. Tuvimos que pasar por lugares como Upata, El Callao, El Dorado y el Parque Nacional Canaima por afuerita. En este último nos detuvimos en un lugar para almorzar y me dio mucha curiosidad que aquí los precios ya estaban en reais, en oro, en dólares, en bolívares, en lo que tuvieras. Yo me llevé mi propio almuerzo, pero me dijeron que los almuerzos iban desde $8. Lo que sí me compré fue un refresco que costó $1.6. Súper costoso. Luego de comer y apreciar un poquito del lugar, pues seguimos nuestro recorrido en el que pasamos por otros lugares increíbles como puede ser la Gran Sabana hasta llegar a Santa Elena de Guairén, que es donde está la frontera con Brasil. Ya en la frontera con Brasil, pues pasé por migración del lado de Venezuela, diciendo a dónde iba y todo eso. Y del lado de Brasil, igualmente pasé, tuve que llenar un folletito que estaba en portugués, pero se medio entendía al final lo que decía. Y tuve que especificar cuánto tiempo iba a estar ahí. Al final, pues yo solo iba de paso, rapidito, y me dieron como un permiso para estar ahí unos 30 días. Ya en ese momento estaba en Brasil y de ahí tocaba agarrar un carrito que me llevara hasta Boavista, que es donde me iba a quedar. Ahí en Pacaraima aproveché para cambiar mis dólares por reais. Me dieron 5 reais por cada dólar. Por curiosidad aproveché para preguntar en cuánto salía el carrito por puesto desde ahí de Pacaraima hasta Boavista y me dijeron 100 reais. Destacar que el precio del carrito ya estaba incluido en el precio que pagué inicialmente por todo el trayecto desde Puerto Ordaz hasta, bueno, Boavista, que es a donde voy. Por el que pagué $100. En la descripción del video dejo el Instagram de la agencia con la que fui. Yo toda mi vida he escuchado que el portugués no es muy diferente al español, que tiene muchas palabras en común, muchas palabras parecidas, pero en ese carrito que iba hasta Boavista no había nadie que hablara español, ni inglés tampoco. Entonces las personas hablaban entre ellos y yo no entendía prácticamente nada. Alguna que otra palabra por ahí, pero en general no entendía de qué estaban hablando. Yo, como soy una persona con bastante ansiedad, pues ya tenía el mapa descargado de toda la ruta que iba a seguir, entonces tenía bien definido en el mapa a dónde iba. Así que cuando el chofer me dijera algo, yo solo le mostraba el teléfono y es, mira, ahí es donde voy, llévame. Cuando llegamos a Boavista, el chofer comienza a preguntarle algo a cada una de las personas y yo sinceramente no entendía qué estaba preguntando, pero yo supuse que estaba preguntando por la dirección. Entonces yo tenía la dirección exacta donde iba y se la di y estaba como que medio dudoso. Pero bueno, ahí dimos con la calle donde estaba el lugar donde me quedé. Yo adicionalmente en Google Maps había visto fotos de la calle para poder saber cómo era el lugar en el que me iba a quedar desde afuera y saber qué había cerca para poder ubicarme. Tomen esto en cuenta, son tips viajeros buenísimos, muy útiles. Y así llegamos a la habitación que alquilamos por Airbnb. Destacar que este tenía entrada autónoma, entonces me daban un código y con ese código abría esta cajita para tomar mi llave y entrar a mi habitación. La habitación normalita con su cama, su baño, un microondas, nevera ejecutiva, aire acondicionado y wifi por $30 la noche. ¿Qué más se necesita? Entonces salimos desde Puerto Ordaz a las 6 de la mañana y llegamos a las 9 de la noche a la habitación que les acabo de mostrar. Ya a esa hora pues tenía algo de hambre y vi que cerca había una calle del hambre. Bastante preocupado yo por el hecho de cómo iba a pedir mi comida, pero para mi sorpresa la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran venezolanos, así que me pude expresar en español y pedir esta hamburguesita por 38 reais o $7.5. Estaba riquísimo. Qué chistoso, yo preocupado por el idioma y la mayoría de los lugares
son de venezolanos o atienden venezolanos por lo menos. Son las 10:30 de la noche y me llama la atención que prácticamente soy la única persona caminando por ahí. Esto me hace pensar o todos tienen carro aquí porque todos tienen plata, o es muy peligroso y yo ando por aquí con el teléfono afuera en la noche. ¿Qué opinan ustedes? Dejen en los comentarios. Y ya me fui esa noche a mi habitación a descansar. Al día siguiente tempranito tuve que ir al terminal José Amador de Oliveira que tenemos ahí en Boavista para preguntar por los buses que iban hasta Bonfim. Bonfim es el pueblo que da con la frontera de Brasil con Guyana. Entonces ahí pregunté por su precio. Boavista Bonfim, saliendo fecha 30 amanhã, a las 7 tienes que estar acá, ¿tá? A posto 15, su nombre. Una pregunta, ¿solo salen los sábados? Solo los sábados, nesta oficina acá. El pasaje tuvo un precio de 40 reais, que es algo menos de 8 dólares, lo cual está bastante bien me parece. Por cierto, Amatur se llama esta agencia con la que se hacen estos viajes desde Boavista hasta Bonfim. Que destacando que desde esa terminal solo salían los sábados a las 8 de la mañana esos buses a Bonfim. Y eso es algo muy importante porque yo el sábado al mediodía tenía mi vuelo desde Letén hasta Georgetown, pero ya vamos a eso. El bus salía el día siguiente, así que tuve todo un día para recorrer Boavista y conocer un poco esa ciudad, que es la primera vez en mi vida que he ido a Brasil. Así que grabé algunas cositas ahí. Si les gustaría que les subiera un video más adelante sobre ello, por favor dejadlo en los comentarios. Al día siguiente tempranito salí al terminal a pie porque me confié con una parada de taxis que tenía cerca que cuando salí ese día no estaba funcionando. Así que me tocó caminar alrededor de 1 hora con mi equipaje hasta el terminal. Por cierto, me da mucho sentimiento que en las zonas aledañas al terminal hay una gran cantidad de venezolanos en la calle que duermen en cartones, debajo de los árboles y eso. Desconozco el porqué de esta situación, pero es imposible ignorarla. Y así llegué al terminal y ya nada más quedaba pues esperar el bus para ir a Bonfim, que dicho recorrido toma alrededor de 1:30. El bus estaba prácticamente vacío, solo estamos yo y otra persona y así fuimos hasta Bonfim. Pasamos por Migración de Brasil para, bueno, mostrar que estoy saliendo ya del país. De ahí tomé un taxi hasta Migración de Guyana, que no es lejos, pero caminar bajo tanto sol con el equipaje pues no provocaba. Algo muy importante aquí es que hoy en día necesitas como venezolano visa en tu pasaporte para poder entrar en Guyana. Y por el tema de la disputa, el Esequibo que se ha puesto más tensa últimamente, pues no es tan fácil sacar esa visa actualmente. Pero yo, por suerte, si no lo sabían, yo tengo pasaporte guyanés y por eso pude entrar sin mayores temas. Y también esta es la razón por la que Roxana, que siempre nos acompaña en estos videos, en estas aventuras, pues no pudo venir esta vez, tristemente. Así que nada, ya llegamos al Letén, que vendría siendo la primera ciudad a la que llegas en Guyana al momento de salir en Brasil. Desde migración pedí un taxi para ir a comprar una tarjeta SIM y para que después me llevara al aeropuerto. Que por cierto, si se fijan, aquí la primera curiosidad de Guyana es que el volante está del lado derecho, no como normalmente está del lado izquierdo en la mayoría de Latinoamérica, hasta donde sé. Lo cual es bastante curioso y cambia un poquito también la forma de manejar en las carreteras. El mismo taxista me cambió mis dólares por dólares guyaneses y así pude comprar mi línea en una operadora llamada Digicel por 2.000 dólares guyaneses, es decir, unos 10 dólares. Lo primero que hice fue comprar una tarjeta SIM porque ahí sí me interesaba bastante pues tener comunicación en todo momento y como iba a estar mucho más tiempo pues sí valía la pena comprarlo. Ese mismo día tenía mi vuelo desde Letén a Georgetown. Entonces el taxista me dejó en el aeropuerto y en Letén para esperar mi vuelo. El vuelo tuvo un precio de 244 dólares americanos, lo cual es bastante dinero, pero era la forma más rápida de poder llegar hasta la capital de Guyana. Que hay alternativas, se puede ir en bus, pero son alrededor de 16 horas, lo cual obviamente es demasiado, así que en un vuelo de 1 hora pues suena mejor. Lo que sí es que no fue nada barato. El vuelo fue con Transguyana Airways, lo compré a través de su página web, pude pagar con mi tarjeta de débito en dólares y sin ningún tema por ahí. Voy a dejar en la descripción en la URL de dicha página por si les interesa. Y así en el recorrido de 1 hora pudimos ver un poquito de Guyana por encima, destacar que todo esto que estamos viendo ahora todavía es territorio totalmente guyanés, que no está en ninguna disputa ni nada. Y así llegamos al aeropuerto de Ogle en Georgetown, que de aquí lo que vamos a hacer es tomar un taxi que nos va a llevar al puerto en Parika para ahí sí finalmente tomar un bote
y poder llegar al Esequibo. Todo un recorrido de verdad. Que por cierto, nada más al entrar al taxi, ya nos hizo un chiste del Esequibo. Me dijo que por qué me voy tan rápido si acabo de llegar a Guyana, porque ya me quiero ir a Venezuela. Como así bromeando de que bueno, que el Esequibo es de Venezuela. Y nos fuimos en nuestro taxi, que es un buen recorrido, alrededor de 2 horas y media desde este aeropuerto para poder llegar al puerto en Parika. Lo bueno es que de por medio podemos ir viendo los edificios, podemos ir viendo las casas y podemos ir dándonos una idea de cómo es Guyana, por lo menos en su capital. Hay varias cosas que me llamaron bastante la atención. Una de ellas es la cantidad de construcciones que había por doquier. De verdad que se nota que hay una gran cantidad de edificios y lugares grandes construyéndose, lo cual refleja el crecimiento que ha tenido Guyana en los últimos años, ya que este es el país con mayor crecimiento económico en el último par de años. Otra cosa que me llamó bastante la atención son los letreros de Esequibo belongs to Guyana, que el Esequibo le pertenece a Guyana, y también calcomanías que tienen los vehículos haciendo referencia a esto mismo. Después de todo este recorrido llegamos a Parika. Es importante Parika porque desde aquí vamos a salir de un puerto que está ya en el río Esequibo para poder ir al territorio del Esequibo como tal. Aquí se toman los botes para poder ir al Esequibo, en un tipo de bote que llaman speedboat, que si lo traducimos son botes rápidos, y literalmente son súper rápidos estos botes, pero de todos modos nos toma 1 hora o casi 1 hora llegar desde aquí a Supernam, que es el lugar del puerto al que se llega saliendo desde aquí. Que por cierto, no lo había mencionado hasta ahora, pero en Guyana y en el Esequibo hablan inglés como su idioma principal, lo cual es obviamente muy importante de saber cuando vas a visitar otro país. Yo con el inglés no tengo tantos problemas, así que me sentí muchísimo más cómodo desenvolviéndome aquí que en Brasil, que al portugués sí no le entendía casi nada. Después de todo este recorrido que he compartido con ustedes, finalmente hemos llegado al territorio del Esequibo. Ese territorio en disputa, ese territorio que no se sabe de quién es al final, que es nuestro, de otros, pero bueno, finalmente estamos aquí y lo vamos a conocer bastante a fondo. Y en ese punto ya estábamos pisando el Esequibo. Destacar que desde ese puerto al pueblo al que iba Charti, el pasaje tiene un costo de $1.500 guyaneses. Pero pues me vieron cara de turista y me cobraron $2.000 guyaneses. Yo la verdad no peleé porque quería llegar rápido, sabía que era más de lo que se paga normalmente, pero bueno, tampoco era tanta la diferencia, así que me lancé igual. Lo que sí fue bastante abrumador es nada más cuando me bajé del bote, como todas las personas te caen encima, todos los taxistas te caen encima para agarrar tu bolso, para llevarte, para ayudarte, para que bueno, al final te montes con ellos a donde tengas que ir. Me gustaría destacar que hay otra forma de llegar en bote hasta el Esequibo, pero yo no estoy seguro qué tan legal ni qué tan seguro sea esa ruta. Desde San Félix del estado Bolívar hasta el Esequibo. Sí ha pasado que interceptan a los botes y roban a las personas que están adentro. Esta ruta puede ser de un día completo o puede ser de día y medio, en el que bueno, de por medio tienes que quedarte en algún lugar para poder seguir el camino. Yo que no sé nadar, tanto recorrido en agua, tanta incertidumbre, preferí pues tomarme todo este camino y bueno, también pasé por Brasil un rato, que bueno, nunca había ido a Brasil. Y bueno, ya llegamos bien a nuestro destino después de ese largo trayecto. Usualmente les muestro los lugares donde estoy alquilando y todo eso, pero en este caso me estoy quedando en la casa de un familiar, así que bueno, no les voy a mostrar la casa completa, pero sí les voy a mostrar algunas cosas que me parecieron curiosas. Y es que, por ejemplo, tenemos esto sobre las camas, muy importante porque si hay un montón de mosquitos. También hay que decir que hace buen calorcito aquí. Y otra cosa que me llama bastante la atención es que estas paredes son de madera, y no solo las paredes, y el piso que también son de madera. Podemos ver que las ventanas tienen esta mallita que es como para que no se metan los zancudos y los mosquitos y eso. No es que todas las casas aquí sean de madera, pero sí la mayoría tienen por lo menos una parte hecha de madera, lo cual me parece curioso. En Venezuela pues son muy pocas las que se utilizan. Eso sí, hay un montón que están hechas totalmente de madera. Curioso. Aquí nos regalaron unos planos arqueológicos de toda Guyana, incluyendo el Esequibo. Vamos a echarle un vistazo a ver qué nos encontramos. Vemos que es como un mapa de las distintas regiones. Aquí se puede ver cada una de las regiones de Guyana, incluyendo el Esequibo. Así dividen las zonas aquí, ¿no? Como si fueran estados o distritos. Bueno, ellos le dicen regiones. Y precisamente esta es la región en la que estábamos, más específicamente aquí en Charti, en la región 2. Este también me llamó la atención, que vendría siendo la región 1,
pero me llama la atención que es que está la frontera con Venezuela, donde dice Guyana que corresponde realmente, ¿no? Después del Esequibo. Entonces, bastante interesante. De verdad que fue un trayecto súper largo, súper agotador, pero bastante interesante. De verdad que vimos cosas muy interesantes. Y como saben, como nos gusta en este canal, la idea es quedarnos por lo menos un mesecito aquí para empaparnos un poquito más de cómo es la vida cotidiana aquí en el Esequibo. Indistintivamente si piensas que este territorio es de Guyana o si piensas que es de Venezuela, vamos a ver cómo es la vida aquí y qué podemos encontrarnos en esta zona del mundo. De verdad estoy súper emocionado porque sea nuestro primer destino internacional, ¿o no? Bueno, depende de cómo lo vean, ¿no? Pero sí espero poder hacer videos súper interesantes de todo lo que nos vamos a encontrar por aquí. Así que no olviden darle pulgar arriba, suscribirse y pues nada, nos vemos en el siguiente video, que se vienen muchos videos muy interesantes. Así que nos vemos. Hasta luego.